¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una bendición enorme nuevamente poder llevarle a ustedes la palabra del Señor en este hermoso libro que hemos estado aprendiendo, que hemos estado leyendo, que hemos estado escudriñando, como es el libro a los Hebreos. Hoy la predicación está en el capítulo 11, versículo 27 del libro a los Hebreos. Un pasaje muy conocido, muy famoso, y que creo que el Espíritu Santo desea que cada uno de nosotros ahonde un poco en él. Dice Hebreos 11:27 de esta manera: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hemos entendido, todos y cada uno de nosotros, que la posibilidad de ver usted y la posibilidad de ver yo tiene estricta relación con el nervio óptico, lo que hay aquí adentro, o sea, que hace que al funcionar esto nosotros podamos distinguir cierto tipo de cosas y vamos aprendiendo que este es un árbol, que este es una casa, que este es un avión, que esto es aquí, ¿ya? Porque previamente lo hemos visto y se nos ha dado la información de que mediante ello nos podemos dar cuenta de muchas y variadas situaciones. Ahora, este nervio óptico es un nervio que con el transcurso del tiempo va perdiendo sus capacidades, la mayoría de las veces, ante lo cual se hace necesario, primero, ¿no es cierto?, se inventó lo que es llamado el monóculo, que era algo que se colocaba en un ojo y que podían ver, podían distinguir acerca de cierto tipo de cosas. Después se inventaron los lentes, que uno los ubica detrás de las orejas propiamente tal y puede ver. Y también al ver cosas más pequeñas, ¿cómo se llama? Los científicos han inventado estas miras telescópicas, estas situaciones, ¿no es cierto?, que se usan en la ciencia. En este momento se me fue el nombre, para, ¿no es cierto?, poder ver aún cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la capacidad de ver llega hasta cierto nivel, ante lo cual necesitamos o telescopios o estos elementos, ¿no es cierto?, para poder ver de la mejor manera. Entonces, el hombre necesita, en cualquier etapa de su vida, necesita de estas invenciones humanas propiamente tal. Pero el ver a Dios, el sostenerse, como dice la palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible, tiene que ver fundamentalmente no con el nervio óptico, sino que algo que está en nosotros los creyentes y que se ha desarrollado y que debe desarrollarse aún más, como es la fe. Inserto en el capítulo 11 de los Hebreos, donde están los héroes de la fe, se habla de este Moisés como que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Primero, lo que nos dice la palabra de Dios es que por la fe dejó Egipto. Cuando uno vive la vida de fe, hay cosas que están al alcance, que es posible vivirlas, pero hay cosas que por la fe no las vemos aún cumplidas, ante lo cual se hace necesario, para poder seguir adelante, tener un acto de fe. Moisés dejó a Egipto teniendo una posición muy privilegiada en él, usted lo sabe, la Escritura nos lo comunica, teniendo una posición muy privilegiada dentro de la corte de Faraón. Él era hijo, ¿no es cierto?, adoptivo de la hija de Faraón, ante lo cual él ocupaba un lugar muy importante. Y sin embargo, cuando él supo de su condición de hombre de Israel, él entendió que su vida no estaba en ese palacio, sino que estaba con los israelitas que en ese momento
eran esclavos y estaban sufriendo una esclavitud que duró aproximadamente 400 años. Cuando él hace su opción de vida, su opción de fe, lo primero que se manifiesta contra ellos es la ira del rey. La ira del rey, ¿no es cierto?, que de una u otra manera no puede entender, porque el mundo no entiende el por qué nosotros vivimos una vida de fe. No lo entiende el mundo. No lo entendió el rey de Egipto y salió persiguiéndolo. Se transformó, ¿no es cierto?, en alguien habitual, en alguien querido, conocido. Se transformó en un enemigo de Egipto. ¿Por qué? Porque él hizo uso de una opción que le dio la fe. Por la fe, él dijo, aunque estoy bien, aunque estoy, entiendo que hay un Dios que me está llamando, que se ha preocupado de mí. Hay una madre, un padre, hay hijos, hay hermanos, perdón, hay un pueblo que da testimonio, ante lo cual voy a ejercer esta fe naciente que se me ha declarado en este tiempo para dejar, ¿no es cierto?, lo que es la realidad de Egipto propiamente. No le tuvo temor a la ira, lo persiguió, lo buscó, ¿cómo se llama? Lo amenazó, en fin, muchas cosas. Usted conoce la escritura. Él no temió esa ira, pudiendo temerla, porque era de temer. No, la fe era más grande que su temor. Y él, dice la palabra de Dios, que se sostuvo como viendo al invisible. En esto quiero un poco profundizar mucho más. ¿Qué es lo que significa ver al invisible? Primero, no se ve por el nervio óptico, bajo ningún punto de vista. No se ve por unos lentes, o por un lente especial, o por un microscopio. Era el nombre que tenía, ¿no es cierto?, la máquina anterior que estábamos hablando. No por un microscopio, sino que sencillamente para sostenerse viendo al invisible, uno tiene que verlo, y no es por el nervio óptico, sino que es por medio de la fe. ¿Cuál es la característica especial que se nos hace notorio en Moisés con respecto al estar viendo al invisible? Primero, el invisible le hablaba, el invisible lo destacaba, el invisible, ¿no es cierto?, hacía prodigios por mano de Moisés. El invisible, ¿no es cierto?, demostró a través de toda la vida de Moisés que él estaba, ¿no es cierto?, el invisible estaba con Moisés, y de una u otra manera lo estuvo sosteniendo toda su vida. Ahora, ¿cuál es nuestra enseñanza? La enseñanza es cómo nosotros podemos ver al invisible, cómo nosotros podemos desarrollar una vida de estas características, de características muy especiales. Mire, fíjese que se nos ha sido enseñado de que mediante oración, mediante ayuno, mediante idas al templo, mediante participación en las actividades de culto, de las actividades religiosas, nosotros podemos de una u otra manera acercarnos a Dios. Y aunque no es desechable completamente, no estoy hablando contra ello, sino que estoy viendo el camino más excelente, es esto que hemos aprendido con nuestra hermana Ada acerca de los más de Dios, de los más que tiene el parte del Señor. Y eso tiene que ver cómo aprender a ver al invisible, porque lo sentimos, porque lo oímos. Yo me recuerdo de Rebeca Briones. Estoy haciendo un repaso de memoria de muchos años atrás. Ella está en este momento en los Estados Unidos. Y ella era una cantautora cristiana. Hacía cositas, le gustaba la música, media artesanal. Pero tenía una canción que cada vez que la cantaba, la Rebeca, a mí me mataba. Y no la voy a cantar, pero decía: tan cerca de ti, que hasta te puedo tocar. Jesús está aquí. Hasta
esta te puedo tocar. O sea, la cercanía era tal, la presencia de Jesús era tal con ella, que ella podía cantar que hasta lo podía tocar. Pareciera una exageración, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque en lo personal yo le he sentido el olfato al Señor. Yo sé cómo Él huele. Sí, yo me doy cuenta cuando Él está conmigo, cuando de repente entra una especie de fragancia, entra una especie de olor dulce, bonito, agradable, de tal manera que yo siento que Dios está aquí. ¿Por qué? Porque su colonia lo acusa, por así decirlo. Porque su colonia, así como hay algunos que las colonias lo acusan para otras cosas, la colonia del Señor, el olor del Señor, la fragancia del Señor, se anuncia antes de decirme, hola Juan. Esto de ver al invisible se va siempre de menos a más. ¿Por qué va siempre de menos a más? Porque va de fe en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe. Y se cree. Y cuando uno tiene fe y cree de que el invisible puede hacer cosas, ¿sabe qué? Por conclusión lógica, el invisible responde a esa fe. Israel sabía que vendría liberación de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hubo? Liberación de parte de Dios. Israel, ¿no es cierto?, alegó que no había comida, vieron la comida y empezaron a creer de que el maná los iba a acompañar por el resto de su permanencia allí en el desierto, porque habían visto, se habían dado cuenta de que el invisible estaba pendiente de los visibles para bendecirlo. En nosotros es igual. Yo soy padre de 2 hijos. No me recuerdo haberlo llevado al médico. La mamá lo llevaba a lo mejor al consultorio, una cosa así, pero así como los bonos Sermena, los bonos Fonasa, o como se llame, yo no me acuerdo haberlos comprado. No me acuerdo un hijo enfermo por mucho tiempo, no. Y cosas comunes, un resfriado, que una peste cristal que duró una semana, una cosa, pero nada, porque yo en mi casa decidimos servir a Jehová. Y cuando hemos decidido servir a Jehová, nos estamos involucrando con el invisible. Es cierto que esto es una metáfora. Es cierto que esta es una manera de darnos a entender de que lo visible que se puede ver se hace, ¿no es cierto?, notorio cuando uno pone al invisible al lado, sabiendo que está, pero no lo vemos. Esto es muy propio del escritor del libro a los Hebreos. Juega con comparaciones, juega con maneras de que veamos bien las cosas. La hermanada brillantemente nos ha estado enseñando acerca de esta supremacía de Cristo que le pega, como decíamos nosotros cuando chicos, un chirlo a todo. No hay nada que ante Él se pueda sostener. Otro coro antiguo dice, el brillo de este mundo se opaca ante ti. Las cosas de esta tierra nada son. Prueba de ello es que lo fulgurante de esta tierra en el cielo son las calles. Es el material común, por así decirlo, como el alquitrán haciendo las calles en el día de hoy. Entonces, el ver al invisible es un desafío para cada uno de nosotros. Es entender, ¿no es cierto?, de que van a venir los cuervos a alimentarlo. De que yo me recuerdo, recibí el llamado del Señor y yo tenía una esposa, 2 hijos, una familia que mantener, un hogar, en fin, toda la cosa así. Y yo me acuerdo que le hicimos caso al Señor y hice todo lo que podía hacer en plata, lo hice en plata y lo coloqué en una cajita. Y durante 4 años, que más o menos fue el tiempo en que duraron mis estudios en el Instituto Bíblico, durante los 4 años, yo le dije al Señor, Señor, una cosa quiero que cada vez que yo meta la mano a esa caja haya dinero,
para comprarle las cosas a los niños, etcétera, etcétera, para vivir de esos 4. Ni vivir bien, ni vivir extraordinario, sino que para vivir. Nunca viví mal. Cada vez que metí las manos en la caja, la fe me decía que el invisible había puesto lo necesario para poder seguir viviendo. Al principio no pensé que eso iba a durar 4 años. No, en absoluto. No existía ninguna posibilidad para que eso durara 4 años. Sin embargo, en esta relación con el invisible me permitía ir a la caja y sacar cuando era necesario lo que era necesario y en un momento determinado poder dar satisfacción ante cual comida o cosa o necesidad que hubiera. ¿Por qué? Porque, y la aprendí no porque yo sea extraordinario, hermano, o con los que la han aprendido, no es porque sean hombres extraordinarios, o la superfe, no, es porque la grandeza de Cristo nos permite ver al Padre. A Dios nadie le conoció, sino que el Hijo es el que lo ha dado a conocer. Por eso es que cuando nos acercamos a Cristo, cuando leemos en hebreo sobre Cristo, cuando somos enseñados sobre Cristo, cuando somos adoctrinados sobre Cristo, cuando vivimos para Cristo, aquí las cosas empiezan a funcionar. En esto, en esto otro, en aquí, en allí. Mire, uno podría decir cosas, contar cosas maravillosas, las cuales usted podría decir, o las está exagerando, o las está contando para que nosotros lo hagamos. No, créame, hermano. ¿Y sabe por qué debe creerme? Porque no se lo digo yo. Porque se lo dice un hombre extraordinario, por así decirlo. No el más grande, porque el más grande ya tiene lugar, sino que un tremendo hombre de Dios como fue Moisés. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y así muchos. Usted puede mirar la Escritura y hay muchos que con un ejército pequeño, Gedeón, vencía a miles. ¿Por qué? Porque veía al invisible, porque el invisible le hablaba, porque el invisible lo conducía, porque el invisible hacía las cosas, le decía las cosas para que él las hiciese y él las hacía. No necesita el nervio óptico. No necesita un nervio espiritual. No necesita que Dios se le revele a usted y le diga, ¡ajá! Aquí estoy. No. Dios ve su fe. Porque la fe se ve, ¿eh? Viendo la fe de ellos. Habla el escritor de la Biblia, viendo la fe de ellos. Romano. Viendo la fe de ellos. La fe se ve. Y cuando Dios ve la fe que usted tiene en Él, ¿sabe lo que hace Dios? Se da a conocer, se muestra, se compromete con usted, se compromete conmigo a llevarnos en esta vida. Voy a terminar con algo personal. No lo tenía programado, pero hará cosa de 10 años atrás me dio lo que se llama un ataque vascular encefálico, un AVE. Ataque que me volvió a dar 5 días después. Este pastor que les habla a ustedes tiene 2 ataques de AVE en menos de una semana. Y cuando hablo de AVE no es que una gallina me haya picado, no, ni mucho menos. Accidente vascular encefálico. A los que le da este ataque de accidente vascular encefálico, comúnmente quedan para la historia. Es decir, ahí están, acostaditos. Hay que darles de todo porque es una plantita que no se murió. Hay algunos que terminan con terribles secuelas, ante lo cual no están acostaditos, pero los mueven, ¿no es cierto? Y hay toda una labor de auxilio a ellos. Y la tercera es que comúnmente se mueren. Dios no quiso que yo me muriera. No quiso que yo estuviera padeciendo. No quiso que yo anduviera en una silla de ruedas. Muchos no vieron al invisible. Yo lo vi. ¿Sabe qué? Yo no puedo leer así.
Yo no puedo leer así. Yo no puedo leer así. Tampoco puedo ver televisión. Todo lo mío es directo. Mi nervio óptico miran hacia adelante, no miran hacia el lado, no relacionan muy bien. Me pasaron 1000 cosas. ¿Sabes lo que no me pasó? No me olvidé nunca de la palabra de Dios. De todo lo que había leído, que todo lo que había aprendido, no se disipó, sino que se afianzó más y más en mi corazón. Estando en el hospital, estando hospitalizado o estando en la parte mala del asunto. De repente, tipo 8:30 de la tarde, llega a la iglesia, cantamos, oramos, bendecimos en nombre del Señor y se fueron. Bien. Al otro día llegó uno de los pastores. Hola, pastor Juan, hola. Oye, gracias por haber venido ayer, que sí, todo lo que tenés. Y nosotros no venimos ayer. ¿Cómo? No, pero la iglesia no vino nadie, ¿no? Y yo entendí que Dios había reconfortado a mi corazón, no en una ilusión óptica, sino que en algo, ¿no es cierto?, tan especial, de que yo me he dado cuenta de que había alguien ahí, de que había llegado alguien ahí, y cuando el médico, que además era amigo, yo lo conocía, me vino a visitar en la noche, me dijo, hola Juan, ¿cómo estás? Oye, ¿y cómo dejaron entrar a tu hermano para hacer un culto anoche? O sea, había alguien de afuera que se había dado cuenta de un culto de hombres y mujeres que nunca estuvieron donde debieron estar. ¿Quiénes estuvieron? Mítale, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no tengo idea, ni me interesa quiénes estuvieron. Pero ese servicio, ¿sabe qué? Vino de parte del invisible para que este visible pudiera honrar y glorificar al Señor. Mi vida ha sido ver al invisible. Veo cada día sus continuas misericordias, como habla el profeta Jeremías. Y ante lo cual, ¿no es cierto?, en esta entrega que ha sido muy bendecida para nosotros, lo sé, porque lo hemos conversado con la hermana, esta entrega del libro de los Hebreos para que lo podamos compartir con ustedes, ha sido de una tremenda bendición. Y me ha permitido llegar en esta oportunidad a cada uno de ustedes diciéndole que el invisible se puede ver. Que Dios les bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,